Esto es Ahora es Cuando. Conversamos con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Ministro, qué bueno que esté en el estudio, por fin. Por fin, sí, aquí estamos, nos comprometimos a venir, así que buenos días, Juan Manuel. Bienvenido. Vamos cumpliendo compromisos, ¿ah? Se comprometió a venir y vino, se comprometió a presentar el proyecto que termina con el CAE, presentaron el proyecto que termina con el CAE. Ministro, hagámonos cargo del contexto en el que se presenta el proyecto para tratar de zanjar un poquitito las discusiones respecto de las prioridades del gobierno, de que finalmente el gobierno da un giro y, claro, cumple, entre comillas, una promesa de campaña, pero que no es exactamente lo que prometió, que era una condonación universal de la deuda, pero además una promesa que se había hecho en un contexto donde las prioridades eran evidentemente otras. Sí. Y en materia educacional, muy especialmente, ¿verdad? O sea, el cambio de prioridades en materia educacional también es bastante evidente. Hoy día tenemos una crisis de la escolaridad, tenemos una crisis de asistencia de los niños, tenemos una crisis de recursos, tenemos la crisis de los SLEPs. ¿Por qué poner la ficha en un tema del cual ya nos hemos hecho cargo y respecto del cual a lo mejor hay correcciones menores que hacer más que instalar un flanco, abrir un flanco ahí para el gobierno? Bueno, hay una diferencia de diagnóstico. Mi impresión es que no tenemos correcciones menores que hacer. Hay un sistema de financiamiento que es excesivamente caro, que no está respondiendo a las necesidades de las personas que usan ese instrumento, que está siendo muy oneroso para el fisco también, a propósito del modelo. La cantidad de recursos que todos los años se está gastando en sostener ese modelo de financiamiento, perfectamente una parte importante de ella podría ir derivada a las otras prioridades que tú estabas señalando. Por otro lado, creo que no es justo señalar que, aquí se han dicho varias cosas, por ejemplo, que presentamos este proyecto muy en la coyuntura electoral. O sea, hemos tenido todos los años elecciones. Como que si fuera por eso, la verdad es que prácticamente no podríamos haber hecho ningún proyecto relevante porque siempre estamos en coyuntura electoral. Los plebiscitos, las elecciones de convencionales. No, y este gobierno particularmente ha sufrido ese mal. Todos. Digamos, sí. Cada año de nuestro gobierno va a ser un año electoral. Entonces, como que la verdad ese no es un argumento. El otro elemento son las otras crisis del sistema. Y la verdad es que la estamos enfrentando todas. Mira, tú me hablabas de los problemas de asistencia. Bueno, hay líneas de acción que hemos emprendido y que nos han permitido ir mejorando los indicadores de asistencia desde que llegamos el 2022 a la fecha. El año pasado se entregaron cifras respecto a la desvinculación educativa. Hemos desarrollado acciones también con recursos incluidos. Y este año, ahora en octubre, van a salir los nuevos reportes, pero vienen bien. Todo lo bien que uno quisiera, probablemente no. Siempre uno quisiera que esto fuera mejor, pero estamos mejorando en esa línea. Los SLEP estamos reformando. De hecho, el primer proyecto que me tocó enviar a mí como ministro al Congreso, en la etapa en que me tocó llegar, fue precisamente la reforma de la nueva educación pública. Además, hemos cambiado todos los procesos de gestión de la implementación de los servicios locales. No hay ningún punto de comparación. O sea, mira, ni siquiera la oposición deja de reconocer que efectivamente hoy día se está haciendo distinto, más allá de las críticas que tienen a la política. Entonces, acabamos de aprobar esta semana, el lunes, el proyecto de ley que reforma la educación parvularia para modernizar muchos aspectos que hoy día constituyen ineficiencia. Entonces, uno de los elementos en el diagnóstico de la crisis que tenemos en el conjunto del sistema es, en el caso de la educación superior, la modernización de la educación superior y su financiamiento. Ya. Y cuando digo la modernización, solo con esto termino, me refiero, por ejemplo, a la extensión de las carreras. La profundidad que tiene la formación. Es que quiero ir para allá, o sea, pero hay otros elementos más también. Sí, hay otros elementos más que son bien de fondo. Y ayer estuvo sentado hoy mismo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y en este diagnóstico, ¿verdad?, que se hace respecto de la necesidad de cambiar nuestro sistema de financiamiento de la educación superior, el gran tema de fondo parece ir justamente en esa dirección, y él anticipado que usted va a trabajar en eso, ¿verdad? Sí. Porque claro, hoy día alguien puede decir, tenemos gente que no ha podido pagar su deuda, que tiene un problema con el compromiso que adquirió y que probablemente quedó fuera del sistema, se salió antes, no encontró trabajo. Entonces, el problema de fondo parece estar también en una dirección que no hemos atacado en muchísimo tiempo y que tiene que ver con la calidad, con la oferta, con cuánto conversa la oferta de carreras disponibles con la realidad del país también, con la cantidad de educaciones en función de la buena o la mala calidad, de la duración de las carreras y todo eso. ¿Con cuánto se tiene que hacer la educación superior cargo de los problemas que arrastran desde la educación media, por ejemplo? Todo eso, ministro, es un temón de fondo gigantesco, enorme, y permítame, en un acto de honestidad completa, anticiparle que no creo que el mundo político esté preparado para tener esa discusión en serio. Bueno, pero tenemos que partir como el país se la merece. Mira, está bien, pero a uno como ministro le corresponde obviamente discutir proyectos que sean viables desde el punto de vista del diseño de la política, pero también desde lo político. O sea, desde que tenga la economía política para hacer realidad.
pero hay discusiones que simplemente tenemos que empezar en algún minuto porque eventualmente la terminaremos. Nos vamos a demorar 2, 3 años, 2, 3 gobiernos, probablemente. Pero ayúdame a aterrizar. Pero luego, la modernización no es un tema legal. ¿Por Sí. qué? Porque en su gran mayoría los temas tienen relación más bien con la autonomía de las universidades. supuesto, con la oferta- lo que con la nosotros oferta de las debemos hacer universidades. es acompañar a las instituciones, ofrecerles las condiciones para que ellas puedan transitar este camino de modernización académica. Luego, hay cambios legales, no sé, por ejemplo, que la ley dice que para determinados cargos se requieren haber estudiado carreras de Duraciones 10 de semestres. carrera, sí. Si la vamos a cortar a 8, por ejemplo, 4 años, efectivamente hay que hacer ajustes para la ley De hecho, un cargos, incentivo, no sé. un incentivo perverso del que hemos hablado tantas veces, Juan Manuel, es que para la administración pública tú necesariamente requieres una cantidad de semestres, 10 semestres. y que obliga a todas las universidades Pues a tener carrera de 10 esa es semestres. parte de las cosas que hay que cambiar Ya, legalmente. Pero, por ejemplo, estamos pensando en qué, tomar cartas, por ejemplo, respecto de la permanencia de instituciones de educación superior que tienen tasas de deserción en las carreras que son muy altas, tasas de empleabilidad bajísimas, También. sacarlas del sistema. Aterricemos cómo se puede avanzar en esa Mira, dimensión. Chile ya ha avanzado harto en materia de acreditación. Tenemos un robusto sistema de acreditación de la calidad de la educación que nos ha permitido precisamente ir primero empujando al sistema a una mejora continua, pero por otro lado también ha permitido que determinadas instituciones que están en el margen, digamos, vayan abandonando el sistema. Sí. Por distintas razones, por inviabilidad financiera en algunos casos, por problemas de calidad abiertamente por otros, y lo hemos ido viendo, ¿no? El caso de la Universidad del Mar fue como el que gatilló en su minuto este proceso, pero no ha sido la única. Y yo creo que está bien. O sea, es un sistema que a partir de sus regulaciones ha ido generando controles, ¿no? Uno puede profundizar en aquello, probablemente, pero también hay que hacerlo con harta responsabilidad, porque también son estudiantes que están allí, que luego el Estado tiene que reubicar. Por ejemplo, si se cierra una institución, tiene que reubicarla. Ahora no está nuestro ánimo. Hay una situación humana inevitable. Por que supuesto, la y acompaña. la devaluación de los títulos, de Es dónde cierto. estudiaste tú en la Universidad del Mar. Queda ahí como en entredicho la formación, ¿no? Y no necesariamente es así. Entonces, yo creo que todo esto tenemos que ir mirándolo en el tiempo, en una conversación muy franca, muy directa con los rectores y rectoras. Es parte de lo que tenemos planificado. De hecho, estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda una asistencia técnica para poder justamente sostener financieramente estos proyectos, porque son proyectos complejos, hay que repinarse, hay que pensar las mallas, hay que pensar cómo queremos que sea la formación de profesional en Chile. Piensa que hoy día ya tú tienes carreras que están al 5º año sacando a los estudiantes con magíster. Las tesis son de posgrado. En muchos casos, no en todos los casos, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que mirarlo en función primero de la tasa de titulación oportuna de los estudiantes, que es un criterio de la acreditación, en función de la formación profesional que queremos entregarle a nuestros estudiantes de pregrado. Y deserción, empleabilidad y esas Deserción, cosas también. empleabilidad, también el costo que tiene formar estudiantes durante 5 años o durante 4 años. Ahora, hay otras carreras que van a requerir una extensión mayor. O sea, tenemos que discutir, por ejemplo, en particular qué queremos hacer con la ingeniería, con la medicina y particularmente con la ingeniería civil, ¿no? Y con medicina sin duda, digamos. Pues son carreras que hoy ya son largas, 6 años, 7 años. Entonces, esta es una discusión compleja, hay que partir, no necesariamente tiene expresión legislativa, sino que más bien tiene expresión técnica y hay un debate franco que habrá que hacer con las instituciones de educación superior. A las universidades les apareció en el camino, digamos, esta semana con el anuncio del presidente y los detalles del proyecto, y hubo una reacción, digamos, bien mayoritaria de cuestionamientos, particularmente de varias universidades, ¿no? Que hemos visto cuyos rectores han dado entrevistas o han escrito columnas, han enviado cartas a los medios, con una preocupación bien particular, que es básicamente la disminución de los recursos a través de la fijación del arancel y de la disminución también del copago, claro. propiamente tal. Porque no es la eliminación, pero es la disminución del copago. Que me imagino que ahí habrá un margen, ¿no?, de discusión respecto a este punto en el Congreso. Por supuesto. Pero quiero saber a usted, ministro, ¿qué le pareció la reacción inicial que han tenido los rectores, que han puesto el acento respecto de este punto en particular y por lo tanto que esto eventualmente pueda tener un correlato o que vaya en detrimento en una disminución de la calidad de la educación por la que están tratando de avanzar las mismas universidades? Sí, mira, primero ha habido de todo tipo de reacciones. Han habido rectores apoyando, rectores haciendo juicios un poquito más equilibrados en el sentido de hacer una espera, analizar mejor, ver los efectos antes de emitir juicios taxativos. Otros que desde antes de que se conociera el proyecto ya hablaban de los efectos que iba a tener, y está como la profecía autocumplida. Se presentó el proyecto y se sostiene la tesis. Lo cierto es que nosotros sabíamos que era parte de la discusión que se iba a abrir. Tanto así que de hecho el copago en el 10º decil nosotros lo
abrimos, ¿no? Por ahí vi unas notas también en la prensa que decían que esos estudiantes no iban a tener apoyo, solo iban a tener copago. No, o sea, va a haber FES más copago, ¿no? Lo que estamos diciendo es que la universidad podrá cobrar por sobre el arancel regulado. Ahora, uno tiene que mirar luego algunos detalles. Primero, hoy tienen con el CAE arancel de referencia, que es más bajo que el arancel regulado. Segundo, hoy con CAE las instituciones tienen que pagar garantías, tienen que hacer compra de cartera. No tanto como el Estado, pero a la fecha, desde que el CAE existe, han invertido más de 600.000 millones de pesos. Claro, por eso es que vino esta discusión, perdón, ministro, en algún momento del proyecto del presidente Piñera del 2018, que planteaba, por ejemplo, elevar a 1,5 veces el arancel que estaba, digamos, fijado respecto de lo que se entregaba como crédito, y ya no desde los bancos, sino que desde un sistema solidario desde el mismo Estado. Proyecto que por distintas razones quedó guardado en un cajón, no avanzó, pero ahí había una oportunidad también que va más o menos en la misma línea que usted lo que pareciera está describiendo. Es que las universidades cubran la brecha finalmente, claro, avalen esa brecha. O sea, lo que nosotros estamos planteando es que hay que determinar el costo real de las carreras. Y cómo queremos financiar la educación superior. ¿Y cómo vamos a determinar el costo real de las carreras? Porque nos metimos en ese enjambre después de la gratuidad. Para el tema de los aranceles de Bueno, hay una comisión que es de alta dirección pública, son personas expertas en la materia, son personas que se dedican a analizar mercado, a fijar precios, hacen estudios que son completos. Todavía esto está en desarrollo, o sea, no se ha llegado ni siquiera a la mitad del proceso de fijación de aranceles, esto está en plena implementación. Faltan las carreras además más caras, las más complejas, como las del área de salud, por ejemplo. Yo diría que hay que mirar, y lo dijo la rectora de BES, lo dijo, si no me equivoco, el mismo día que presentamos el proyecto, en la noche, donde señalaba, acá el debate es si es que el arancel regulado, o sea, el arancel regulado, va a estar más o menos cerca del arancel que están cobrando las instituciones. Pero como un commodity, así como todas con el mismo arancel. No. O sea, de hecho, contempla podemos discriminar por universidades distintas en función de calidad, de infraestructura. No es lo mismo en una institución sin acreditación que en una institución con acreditación, que en una institución con acreditación al tope, de 7 años, ¿no? O sea, hay diferencias también. El arancel no es un arancel fijo. El arancel tiene variaciones respecto a qué tipo de instituciones estamos hablando, ¿no? Por lo tanto, yo en eso creo que hay que mirarlo, y si hay que volver a revisarlo, habrá que revisarlo, pero lo real es que tenemos que mirar, como decía recién, todos los factores. ¿Cuánto las instituciones dejan de gastar en garantías? A la fecha, como te decía, han invertido más de 600.000 millones. Solo el año 2022 fueron 77.000 millones. ¿Ya? 77.000 millones. Más lo que el Estado ha comprado, que son 6,1, 6,2 billones más, digamos, de compra de cartera. Más allá de los subsidios, que es más plata todavía. Luego, uno tiene que mirar cuántos estudiantes pertenecientes a los deciles de más altos ingresos tiene cada institución. Hay instituciones que sabemos que van a tener más ingresos que lo que tienen hoy. Hay instituciones que van a tener quizás menos ingresos que lo que tienen hoy porque se concentran mayor cantidad de estudiantes de deciles mayores. Claro. Por eso nosotros dejamos abierto el 10º, porque sabemos que eso puede tener un impacto. Ahora, luego, como decías tú, Connie, lo que decías tú es como del ABC de la política, ¿no? Habrá que discutir, habrá que mirar y habrá que construir acuerdos. Entonces yo entiendo también esta etapa inicial, no llevamos ni una semana de que presentamos el proyecto, en la etapa en la que se fijan los temas. Correcto. Y sabíamos nosotros que este era uno. Por lo tanto, está dentro de lo que contemplábamos como Ministro, lo que iba a ser la discusión política. Y si se trata de la construcción de acuerdos, ¿cuál para usted son las cuestiones clave e irrenunciables de esto como política pública? Mira, yo no suelo ser una persona con compartimento estanco, inamovible. Creo que no funciona. Yo no muy digo bien líneas así. rojas, sino que le digo como los temas. O sea, para mí, como ministro de Educación, me voy a quedar tranquilo, satisfecho de haber aprobado algo que considere esto y esto. O sea, yo creo que la Como estructura, partida. yo creo que la estructura del uno podrá discutir las perillas, ¿no? Pero el aparato me parece que es lo que nosotros debemos resguardar. Es decir, un instrumento que sea más eficiente en su recaudación, que sea razonable para la familia, que sea razonable para las instituciones. Creemos que el FES cumple con ese criterio, más allá de cómo operan los indicadores, ¿no? Los parámetros. Por otro lado, el plan de reorganización de la deuda me parece que también está dentro del marco razonable.
mucho se ha discutido respecto a si por qué condonar. La verdad es que lo hace el sistema bancario y financiero todos los días. Cuando te llaman para ofrecerte a las personas que no están pagando sus Cuando créditos. tienen carteras vencidas, a sus clientes le hacen una oferta, claro. Y eso se llama, cuando le descuentan intereses, multas. A veces de hasta un 90% en el Eso se llama condonación. Entonces también yo siento que hay una cierta... Ahora, ser una más cierta eficiente en la hipocresía. recaudación significa que hay que cobrarle a los alumnos. Por Ya. supuesto. Claro, Déjeme es todo lo preguntarle- contrario de la condonación. déjeme digamos. preguntarle- No. A ver, espérate, pero es que son dos cosas distintas. Por una cosa, es cómo opera el sistema de financiamiento en régimen. Y claro, el hecho de cobrar a través, o sea, traspasarle al empleador el deber de hacer los descuentos por planilla para quienes son dependientes, mejorar los mecanismos de la operación renta y todo el asunto, todo eso va a ser más eficiente la recaudación. Pero aquel que no está pagando hoy día, ese que tiene hoy día una deuda incobrable por parte del Estado, ese es donde están esos 6, y algo billones, a esas personas hay que invitarlas a que vuelvan a pagar, digamos. Y para eso hay que ofrecerles también incentivo, que es lo que hablábamos recién. Y eso lo hacen los bancos, lo hacen las casas comerciales. Déjeme llevarlo ahí entonces, ministro, a ese punto. Esto es una pregunta que pareciera tener un componente ideológico. Créame que no lo tiene, pero el que lo quiere interpretar, que lo interprete de esa manera, componente ideológico, digamos, hacia el Ministerio de Educación. Los bancos terminaron no siendo tan buenos al momento de cobrar, porque si no tendríamos el problema que tiene el Estado de efectivamente estudiar. Parece que los bancos como que dijeron, bueno, como tenemos el aval del Estado y el Estado sí o sí nos va a tener que pagar, Yo diría que ese es el punto. que efectivamente nos encontramos ahí con un problema. O sea, que quienes dicen, ¿por qué hay ¿Cuál que era el incentivo? Claro, porque hay que desbancarizar una cuestión ideológica. No, si parece que lo que ocurrió aquí es que los bancos efectivamente descansaron en el hecho de que tenían un superaval, que es el Estado, que no puede arrancarse para ninguna parte. Puesto en ese escenario, uno puede comprender la lógica de por qué era importante entonces terminar con la participación de los bancos, al punto de que incluso en el gobierno presidente anterior... Piñera lo propuso también. El presidente Piñera lo proponía. Y la presidenta Bachelet también. Y la presidenta Bachelet también. Y segundo aspecto, que a mí me ha llamado mucho la atención en esta discusión, es a quienes están describiendo el 8% que se plantea como una especie de impuesto al trabajo. Básicamente porque iría en descuento por planilla. Y empiezan ahora a hacer los cálculos de que va a subir la cotización previsional y que, bueno, esto y esto otro, y que al final van a terminar pagando como un 34% de su sueldo. Leí la misma nota. Claro, es decir, y uno dice, perdón, pero si yo tengo un crédito y tengo que pagarlo, también me podría, bajo esa misma lógica, decir un impuesto al trabajo. Lo que pasa es que no me lo descuentan por planilla. Cuando tengo un crédito con la caja de compensación... Pero me no lo descuentan. pago. Claro. Con los perjuicios que tiene para el fisco también. O no lo pago, claro, exactamente. ¿Cómo interpreta usted eso? Que pareciera haberse llevado la discusión a un extremo en el que como que alguien se puso una venda y no quiere ver que efectivamente que hay un problema, que es un problema que tenemos todos al final, porque si el Estado nos pertenece a todos. Exactamente como lo estás leyendo tú. Yo creo que hay dos cosas. Uno, que lo que sea que proponga... Yo creo que ya hemos entrado en un ciclo hace mucho rato y no es un problema de patrimonio exclusivo de la oposición actual, sino que es un problema de las oposiciones en los últimos ciclos políticos, en los que lo que proponga el gobierno está malo. Y vamos a buscar la forma de decir que está mal. Y lo cierto es que es bien extraño, porque por un lado te dicen, esto es una copia del proyecto del presidente Piñera, que no lo es, por cierto. Pero por otro lado te dicen, este es súper mal proyecto. Entonces, bueno, pongámonos de acuerdo. O es una cosa o la otra. O era malo el proyecto Piñera también. Pero no pueden ser las dos al mismo tiempo. Claro. O a menos que hagamos ese reconocimiento también, pero hagámoslo entonces. Yo tengo la impresión de que no es así. Yo creo que la oposición, una parte importante de la oposición, sabe que esto hay que hacerlo, sabe cuáles son las consecuencias de no hacerlo, sociales y fiscales. Incluso yo podría decir, hasta comparten una parte significativa del diseño del proyecto, aunque no lo reconozcan, públicamente al menos, pero estamos en una disputa permanente entre gobierno y oposición, y eso nos impide ponernos a discutir en serio. ¿Podemos leer eso como un mea culpa también, o no? Del rol que ustedes tuvieron durante la oposición. Connie, lo dije explícitamente, es un problema de los últimos ciclos políticos y no es patrimonio de ningún sector. Por eso dije, es un problema de las oposiciones. ¿Cómo se tomó usted la declaración de Magdalena Piñera cuando dijo que se perdieron 12 años? Porque entiendo Pues tiene razón, po. que usted conversó con ella. Sí, sí. ¿Y que conversó en estos días después de esa declaración? O sea, ella Lo misma que me Lo escribe... que nos pueda contar, a ver. Lo que pasa es que se armó toda una polémica donde me preguntan si esto era igual que el proyecto de Piñera. Y yo dije, no. Que hayan parámetros que son similares, como por ejemplo tener pagos contingentes a los ingresos. O sea, esta es una discusión que no es nueva. Esto es una discusión que incluso viene antes de que el presidente Piñera presentara un proyecto. A mí me tocó trabajar en a lo menos 2 versiones distintas de proyectos de ley de fin al CAE. Claro. Tiene cosas que se parecen, pero otras no. Evidentemente hay parámetros que son similares. O sea, cualquier propuesta tiene que tener encima de la mesa la desbancarización.
lo explicaste perfecto. Toda propuesta tiene que tener encima de la mesa una contingencia a los ingresos. Toda propuesta tiene que tener encima... Una extinción después de un plazo. Claro, te fijas entonces, o un tiempo de duración. Claro. Ahora, si uno mira luego el detalle de los parámetros, son distintos. El presidente Piñera decía 10%, este dice escalar desde el 0%, digamos, con tramo exento, pasando por toda la gama que hay hasta el 7%, llegando a los 3 millones, donde esto sube a 3, a 8. O sea, es progresivo y además nunca llega al tope que propuso el presidente Piñera. Uno tenía 15 años, otro tenía 20. Ya. Solo para decir una diferencia. Este proyecto, a diferencia del incluso el de la presidenta Bachelet, contempla un mecanismo de reorganización de la deuda para todos los deudores. Lo que hacía lo otro era cambiar el instrumento. ¿Qué fue lo que habló con Magdalena Piñera? No, ella me escribió, porque, bueno, con ella estuvimos hace poco, además, en una actividad por los liceos bicentenarios, que es algo que trabajan con la Fundación Piñera Echenique, Piñera Morel se llama. Y entonces lo que ella me escribió fue, bueno, que lata que se instale esta idea de polemizar, más bien yo quería referirme, me explicó un poco qué es lo que había querido decir, yo dije, te encuentro la razón, de hecho, justo antes creo que el presidente se había referido al tema y dijo, si hay acuerdo, si hay coincidencia, esto debería ser motivo de alegría, no motivo de crítica, no entiendo por qué se hace esta crítica, eso fue lo que dijo el presidente. Yo dije, mira, esto ya lo resolvió el presidente, al menos en la posición nuestra. Y lo que yo dije fue, no es el mismo proyecto, creo que hay que mirar bien los detalles, pero si hay acuerdo en que efectivamente hay elementos comunes o coincidentes, maravilloso para construir acuerdos, si finalmente de eso se trata. Ya, el proyecto contempla varios aspectos en los que probablemente yo no creo, dificulto que haya alguna traba en el debate legislativo, ¿no? Está esta condonación, bueno, uno nunca sabe. A ver, espérate, hazme la lista al tiro de donde no va a haber traba, te la voy a cobrar después. Ya, pero tiendo a pensar que la condonación basal, por ejemplo, y que define estos 4 tipos de estudiantes, ¿no? Los que egresaron al día, los que egresaron con deuda, los que eso está muy al día alineado con lo que conversamos con la oposición. Exacto, ya. Ahora, otra cosa es cómo reaccionen ellos a esa propuesta, pero efectivamente muchos de los ajustes que hicimos al final del proceso emanaron del diálogo que tuvimos con la oposición. Ya, por ejemplo, los beneficios tributarios, eso fue un tema que nos plantearon desde la UDI. Claro. El beneficio tributario para el que pagó toda su deuda, claro. Dice, chuta, y yo como me beneficio, y tiene esta posibilidad, ¿no? Por supuesto, y también el tema de hacer un esfuerzo mayor en este proceso de reorganización de la deuda, de la condonación, para aquellos que han tenido buen comportamiento pago. Ya, perfecto. Entonces, y ahí nosotros ¿Usted siente que ahí no debería haber mayor debate? Siempre puede haber debate, pero yo creo que presentamos una propuesta muy razonable en este esquema de un plan de reorganización y condonación total o parcial que finalmente acota a las premisas que son más sensibles para cada uno. Para nosotros era importante el caso de los desertores, que son las personas que entraron al sistema producto de la expansión con una promesa de cumplir una mejora de su calidad de vida y que no se cumplió y que además se fueron con una deuda para la casa y que siguen estando en los 2 primeros quintiles. Ya, perfecto. Entonces, eso se atiende, por eso es que los desertores tienen más apoyo que los egresados, pero al mismo tiempo reconocemos las trayectorias de pago. Ya, por ejemplo, la idea de el que pague al contado un descuento de un 25%. ¿Usted cree que también ahí debería haber cierto consenso? Por supuesto, yo creo que es una buena idea. Ministro, ¿qué va a hacer el 16 de noviembre con la tramitación del CAE y usted? Se refiere a la posibilidad de... Se vence el plazo para que las autoridades que están hoy día en el gobierno decidan si se quedan o no se quedan. Mire, para que vea, ni siquiera sabía cuál era la fecha. Y usted es uno de los nombres que suena como un posible ministro renunciado para ser candidato al Parlamento. No lo sé, la verdad es que eso no está en mi perspectiva hoy día. Hemos estado muy concentrados en sacar este proyecto, otros más, tramitando. La verdad es que el desafío de la cartera es grande. Me tocó llegar muy tarde, además, a asumir el rol de ministro, creo yo. Había cuenta del estado de avance de la agenda legislativa del ministerio. Pero tiene un dilema, ¿o no? ¿Sacar adelante esto o irse a una candidatura al Parlamento? Y me imagino que en la medida en que eso llegue a estar encima de la mesa, evidentemente que es un dilema. En un mes más. Pero es que lo que pasa es que nadie ha hablado conmigo ni me ha propuesto nada. Ya. Y hoy día yo no lo tengo tampoco como parte de mis prioridades. Yo estoy concentrado en ser ministro de Educación, lo conversé con el presidente también porque él me hizo una pregunta hace un tiempo atrás. Yo lo que le dije es que yo estoy trabajando para ser ministro hasta el final del gobierno. Además, no encuentro que sea muy razonable, digamos, haber hecho el esfuerzo de moverme a este rol. O sea, el presidente me lo pide, yo siempre lo iba a hacer, digamos, estoy a disposición de él. Pero llegar a este rol, ordenar, enfrentar las crisis que hemos enfrentado, comenzar a trabajar la agenda legislativa, empezar ya a tramitar, a avanzar en la agenda e irme en medio de ese proceso. Entonces, yo al menos no lo tengo contemplado, pero yo he aprendido también que uno no tiene que escupir al cielo.
Ya, pues, ministro. No hay ¿Se que acabó? andar- No hay que andar escupiendo. En la vida no hay que andar Pero escupiendo. mire si ahí lo vienen a buscar. Pero, oye, Nosotros seguiríamos conversando, Sí, pero mire, ahí lo pasó vienen a Creo que buscar. se volando. corrió la reunión que estaba agendada. Es que está entretenido. No, ministro, pero bueno, Siempre me pues, pasa usted- eso. Ese es el problema de venir a estudio. Es No, más fácil, pero es más ¿cómo fácil hacer un desprenderse, problema? es más fácil desprenderse cuando está a distancia por ¿Por qué teléfono. le dije yo el otro día cuando nos encontramos, Sí. vaya al estudio mejor, no sé Sí, qué, no sé por sí, teléfono, es ¿sí o no? verdad. Muy distinto. Ya. Es verdad, ya que esté muy bien. Gracias, Muchas gracias. ministro. Gracias, ministro. Cuídense. Que esté Cuando muy quiera bien. nomás.